Tema 11. Aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el encargado de conducir el oxígeno al interior de los pulmones y de expulsar el dióxido de carbono como producto de desecho, estableciendo el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre. Filtra materiales tóxicos, metaboliza determinados compuestos y regula el pH de la sangre. El aparato respiratorio está formado por estructuras especializadas en distribuir y conducir el aire y por estructuras donde ocurre el intercambio gaseoso. Las estructuras de conducción del aire se dividen en vías respiratorias superiores, estas son la nariz y la faringe, y vías respiratorias inferiores, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Mientras que los alvéolos son las únicas estructuras especializadas de todo el aparato respiratorio encargadas de realizar el intercambio gaseoso. Comencemos entonces por la nariz, la parte inicial del aparato respiratorio. Los orificios nasales, o también llamados narinas, permiten el ingreso del aire al aparato. Luego, en el interior de la nariz, encontramos que las cavidades están tapizadas por tejido epitelial mucoso y los orificios nasales están separados por el tabique nasal o la lámina ósea. Los dos tipos de mucosa que encontramos en el epitelio olfatorio son mucosa olfativa y mucosa respiratoria. La mucosa olfativa es también llamada pituitaria amarilla. Está ubicada en la hendidura superior debajo del hueso etmoides y contiene los receptores olfativos que estudiamos en el tema de los sentidos, mientras que la mucosa respiratoria o pituitaria roja está ubicada en la hendidura inferior y contiene una red de vénulas que calientan el aire. El moco filtra ese aire y atrapa las bacterias y partículas que puedan estar presentes. Pituitaria amarilla y pituitaria roja. Como parte de la estructura de la nariz hallamos también al paladar, el tabique que separa la cavidad nasal de la oral. Son dos tipos de paladares, paladar duro y paladar blando. El duro está ubicado en la parte anterior y tiene un componente óseo, mientras que el paladar blando se encuentra en la parte posterior y carece de ese componente óseo. En la nariz también encontramos a los senos paranasales y a los cornetes. Los senos paranasales son 4 cavidades situadas en el interior del hueso que las forman: frontal, esfenoidal, etmoidal y maxilar. Mientras que los cornetes, por su parte, no son cavidades, sino 3 protuberancias óseas recubiertas de tejido conjuntivo, ubicadas en las paredes laterales de la mucosa nasal. En cuanto a sus funciones, los senos paranasales aligeran el peso del cráneo, recordemos que son cavidades, actúan como caja de resonancia para el habla y producen moco que drenan a la cavidad nasal. La función del moco es filtrar el aire y atrapar bacterias y partículas externas. Los cornetes a su vez aumentan la superficie de mucosa en contacto con el aire, a la vez que incrementan la turbulencia del aire en la cavidad nasal, humidifican y calientan el aire y constituyen la puerta de salida del moco que viene de los senos paranasales. A continuación de la nariz viene la faringe, conducto muscular tapizado por mucosa. Para su estudio se divide en 3 secciones: la nasofaringe, la porción superior que recibe el aire que viene desde la cavidad nasal; la orofaringe, la porción del medio posterior a la cavidad oral; y la laringofaringe, que es la porción final que se conecta con el esófago si vamos a tubo digestivo o con la laringe si vamos a la caja de resonancia. Entre las funciones de la faringe encontramos que realmente es un órgano con doble función de conducción. Conduce tanto el bolo alimenticio como el aire. Actúa como cámara de resonancia para los sonidos del lenguaje y alberga las amígdalas,
que son masas de tejido linfático que atrapan y eliminan bacterias u otros patógenos invasores que penetren en la garganta. Tenemos 3 tipos de amígdalas, ubicadas en diferentes partes. Las amígdalas faríngeas o adenoides están ubicadas en la parte alta de la nasofaringe. Las palatinas están situadas en la orofaringe, porción terminal del paladar blando, y las linguales reposan en la base de la lengua. A continuación viene la laringe, órgano hueco formado por cartílagos del tipo hialino que conecta la faringe con la tráquea y se halla por delante del esófago. Los cartílagos de la laringe constituyen su armazón o esqueleto. Encontramos en primer lugar el cartílago tiroides, ubicado debajo de la epiglotis. Tiene forma de escudo que se proyecta hacia adelante, también llamada la nuez. Es el de mayor tamaño en toda la laringe. La magnitud de su ángulo determina la gravedad de la voz. El cartílago tiroides constituye la pared anterior de la laringe. Protege a las cuerdas vocales que se encuentran directamente detrás de él y sirve de soporte para el adjunto de varios músculos de la laringe. Cartílago cricoides, inferior al cartílago tiroides, con forma de anillo, es el único anillo cartilaginoso completo de la laringe. Sostiene la laringe y mantiene cerrada la vía aérea. Los cartílagos aritenoides son 2 cartílagos de forma piramidal, ubicados sobre el borde superior del cartílago cricoides. Se unen con las cuerdas vocales verdaderas y los músculos faríngeos y participan en la producción de la voz. Y por último, el cartílago epiglotis, ubicado en la parte alta de la laringe detrás del hueso hioides. Es un cartílago elástico con forma de placa. Su cara anterior está cubierta de mucosa que viene desde la lengua. Tiene una función de protección sumamente importante, pues protege la abertura superior de la laringe abriéndola o cerrándola con la finalidad de evitar que durante el acto de deglución entre parte del contenido alimentario en las vías respiratorias. Cuando la epiglotis no se cierra a tiempo, solemos decir que la comida se nos ha ido por el camino viejo. Aparte de los cartílagos, en la laringe también encontramos a las cuerdas vocales, 2 bandas de tejido conectivo elástico cubiertas por pliegues de membrana mucosa responsables de la emisión de los sonidos. Tenemos cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. ¿Cuál es la diferencia? Las cuerdas vocales verdaderas producen sonidos. El aire que actúa sobre ellas produce su vibración y genera ondas en el aire de la faringe, nariz y boca. En cambio, las cuerdas vocales falsas no producen sonidos. Mantienen la respiración en contra de la presión de la cavidad torácica cuando se realiza un esfuerzo para levantar, por ejemplo, un objeto pesado. Continuamos con la tráquea, esa estructura tubular situada a continuación de la laringe hasta el nivel de la quinta vértebra torácica. Sus paredes están reforzadas por anillos de cartílago hialino en forma de C. Son entre 16 y 20 anillos. La particularidad de la forma de C de los anillos del cartílago hialino de la tráquea tiene una razón de ser. La parte abierta del anillo linda con el esófago y le permite expandirse durante la deglución de una gran porción de alimento, mientras que la parte cerrada del anillo proporciona soporte rígido para que la pared de la tráquea no colapse hacia adentro y obstruya la vía aérea. En este corte transversal podemos ver la luz de la tráquea y detrás de ella el esófago. La pared interna de la tráquea está tapizada por una mucosa ciliada que bate continuamente en dirección opuesta al aire entrante, propulsando el moco cargado de partículas de polvo y otros posibles agentes nocivos lejos de los pulmones,
hacia la garganta, donde se tragan o se expectoran. Las agrupaciones ciliares están rodeadas por células caliciformes secretoras de moco, que serían estas que nos representan en color dorado. Las estructuras tubulares fibrocartilaginosas formadas por la bifurcación de la tráquea se denominan bronquios. Cuando el aire alcanza los bronquios principales es cálido, libre de la mayoría de las impurezas y bien humidificado. La ramificación sucesiva de las vías respiratorias dentro de los pulmones se denomina árbol respiratorio bronquial, y la secuencia sería la que sigue: un bronquio principal, abronquio secundario, abronquio terciario, luego abronquiolos y finalmente abronquiolos terminales. A excepción de las ramas menores que tienen en su pared músculo liso, todas las ramas tienen en su pared cartílagos. Relacionado a la estructura de los bronquios encontramos la afección denominada bronquitis, que hace referencia a la inflamación de los bronquios. Podemos observar en un bronquio normal el grosor de la pared bronquial y el interior del bronquio recubierto por una capa delgada de mucosidad. Al compararlo con un bronquio con bronquitis, observamos en primer lugar que la pared bronquial se encuentra inflamada, está mucho más recrecida y una abundante presencia de mucosidad en el interior del bronquio. Esta mucosidad estará debida bien a una infección del tipo bacteriana o incluso viral. Para finalizar las estructuras de conducción del aire tenemos a los pulmones, órganos esponjosos situados en el interior de la caja torácica. Podemos observar que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, mientras que el pulmón izquierdo solamente presenta 2 lóbulos, superior e inferior. A la estrecha porción superior por debajo de la clavícula de los pulmones se la denomina ápex, mientras que la parte ancha que descanse sobre el diafragma se le denomina base. Como parte del recubrimiento de los pulmones encontramos 2 capas, la pleura pulmonar o visceral y la pleura parietal. La pulmonar es una capa cerosa que recubre la superficie de cada pulmón, mientras que la parietal es la capa cerosa que tapiza la pared torácica. Entre ambas pleuras se genera un espacio denominado cavidad pleural, por donde viaja el líquido pleural, una secreción cerosa resbaladiza que permite a los pulmones deslizarse sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios y hace que las 2 capas se aferren mutuamente. Vemos acá en azul la pleura parietal, en rojo la visceral y el espacio que queda entre ellas, la cavidad pleural. Durante un ataque de asma, el músculo liso de los bronquiolos sufre un espasmo. Como no tienen cartílago de sostén, los espasmos cierran las vías respiratorias. Comparemos nuevamente un bronquiolo de una vía respiratoria en estado normal y otros en proceso asmático. Cómo se va cerrando la vía respiratoria a medida que el proceso asmático va avanzando, disminuyendo con ello la cantidad de aire que puede entrar al alvéolo. Pasemos ahora a las únicas estructuras especializadas en el intercambio gaseoso del aparato respiratorio, los alvéolos. Los pulmones contienen alrededor de 300 millones de alvéolos. Cuando definimos al asino respiratorio, nos referimos a la combinación de los bronquiolos terminales, el conducto alveolar, el saco alveolar y finalmente los alvéolos. Las paredes de los alvéolos están compuestas por una fina capa de células epiteliales escamosas, es muy delgada. Recordemos que hay que favorecer ese intercambio gaseoso, así que mientras más delgada la capa, pues más rápido y mejor será.
La superficie externa de los alvéolos está cubierta por una red abundante de capilares pulmonares y las células que conforman a los alvéolos son de tres tipos. Células tipo 1 revisten la pared alveolar y a través de ellas se da el intercambio gaseoso. Células tipo 2 producen una sustancia lipídica surfactante que funciona como agente tensioactivo que cubre la superficie alveolar expuesta a los gases, disminuyendo la tendencia de los alvéolos a colapsar. Y por último, los macrófagos, que son células fagocíticas capaces de eliminar bacterias, partículas y agentes nocivos que hayan podido llegar hasta los alvéolos. Vemos cómo en conjunto el ácido respiratorio, compuesto por el bronquiolo, los alvéolos, el saco alveolar, está a su vez recubierto por esta red de finos capilares. En esta otra imagen también se aprecia como el saco alveolar está inmerso en esta red de venas y arterias, puesto que los alvéolos más estos capilares pulmonares constituyen lo que es la membrana respiratoria o también conocida como barrera hematoaérea. El momento más importante y crucial del aparato respiratorio, el momento del intercambio, donde la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono va a pasar a los alvéolos para poder expulsar el dióxido de carbono, y del propio alvéolo va a venir el oxígeno que pasará a la sangre y la oxigenará. Cuando hablamos de neumonía nos referimos a un proceso de infección en los alvéolos pulmonares. Si hiciéramos un corte en unos alvéolos normales, los veríamos como en la imagen superior. En una neumonía, cada uno de los alvéolos se llena de moco producto de un proceso infeccioso. Al hablar de enfisema pulmonar, aunque también nos ubicamos a nivel de los alvéolos, vemos que se trata de una destrucción de las paredes de cada uno de los alvéolos, generando ruptura de los alvéolos, por lo tanto existiendo menos superficie de intercambio gaseoso. El enfisema pulmonar ocurre como consecuencia de la inhalación de sustancias tóxicas, como por ejemplo el fumar cigarrillos. El proceso completo de intercambio de gases en el organismo consta de 3 pasos. En primer lugar, la ventilación pulmonar o simplemente respiración, entendida como el flujo de aire que entra y sale de los pulmones. La respiración la podemos dividir en 2 etapas. Cuando el aire fluye hacia los pulmones, o inspiración, y cuando el aire abandona a los pulmones, o la expiración. Expliquemos las 2 etapas en la imagen. Cuando los músculos inspiratorios, que son el diafragma y los intercostales externos, se contraen, aumenta el tamaño de la cavidad torácica. Cuando el diafragma se contrae, se mueve hacia abajo y se aplana. Cuando los músculos intercostales se contraen, elevan la parrilla costal y tiran del esternón hacia adelante, aumentando el espacio de la cavidad torácica. Como los pulmones están adheridos a dicha pared, que son las pleuras, también se expandirán. El volumen dentro de los pulmones aumenta y los gases se expanden para llenar el espacio agrandado. En la expiración, a medida que los músculos respiratorios se relajan y recuperan su longitud de reposo, la parrilla costal desciende y los pulmones se retraen. Tanto el volumen intrapulmonar como el torácico decrecen. Esto fuerza a los gases intrapulmonares a juntarse. La presión intrapulmonar crece tanto que llega a superar la atmosférica y esto provoca que los gases salgan en el intento de igualar ambas presiones. Segunda etapa, respiración externa. Hace referencia al intercambio de gases entre los alvéolos y la sangre presente en capilares pulmonares. En este proceso, la sangre de los capilares pulmonares gana oxígeno y pierde dióxido de carbono.
Y por último hablamos de una respiración interna, que hace referencia al intercambio de gases entre la sangre presente en los capilares sistémicos y las células de los tejidos. En este proceso la sangre sistémica pierde oxígeno y absorbe CO2. Dentro de las células ocurren reacciones metabólicas que consumen oxígeno y generan dióxido de carbono durante la producción de ATP. Este proceso forma parte de la respiración celular. En este saco alveolar vemos el ingreso de oxígeno del alvéolo pasa a los capilares pulmonares, entrará hacia la aurícula izquierda del corazón y de ahí viaja hacia las células de cada una de las partes del cuerpo, esto es, las células tisulares de los tejidos. Es aquí donde ocurre el intercambio conocido como respiración interna. Llega este oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Pero en cada una de las células de nuestro cuerpo se está llevando a cabo el proceso de respiración celular, que tiene como uno de sus productos el CO2, que pasará nuevamente a los capilares sistémicos, entrará en la aurícula derecha y de ahí saldrá hacia los pulmones para ser liberado por el aparato respiratorio. Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre se conoce como hematosis. Por último y para finalizar, mencionaremos algunos de los mecanismos y resultados de los movimientos respiratorios modificados más comunes. Comencemos con la tos, una inspiración profunda que cierra la glotis, forzando el aire procedente de los pulmones con fuerza hacia ella. Luego, esta se abre de repente y una ráfaga de aire sale disparada hacia arriba. La tos es importante porque despeja las vías respiratorias inferiores. El estornudo es una contracción espasmódica de los músculos expiratorios que expulsan el aire en forma forzada a través de la cavidad nasal. La úvula se hunde y cierra la cavidad oral desde la faringe, dirigiendo el aire por los orificios nasales. Los estornudos despejan, en cambio, las vías respiratorias superiores. El llanto se define como una inspiración seguida de una expulsión de aire en una serie de expiraciones cortas. Es primordialmente un mecanismo inducido por la emoción. La risa es igual al llanto en términos de los movimientos de aire producidos, y también es respuesta inducida emocionalmente. Cuando hablamos de hipo, nos referimos a inspiraciones repentinas como resultado de espasmos del diafragma. Comienza debido a una irritación del diafragma o de los nervios frénicos, que son los que dan inervación motora al diafragma. El sonido que oímos se produce cuando el aire inspirado choca contra los pliegues vocales o con la glotis cerrada. Y por último, el bostezo es una inspiración muy profunda que ventila todos los alvéolos, lo cual no ocurre durante la respiración pausada normal.